Vamos a artritis reumatoide. ¿Cuál de los siguientes datos no es considerado como un criterio de artritis reumatoide según la Asociación Americana, según la CR? ¿Rigidez matutina de mayor a 1 hora? ¿Qué dicen? Sí. ¿Factor reumatoide positivo? Sí. ¿Presencia de HLA-DR4? Los pacientes tienen HLA-DR4 positivo, pero no es criterio diagnóstico, no los reumatoides si es criterio, artritis simétrica si es criterio. La respuesta ahí es presencia de HLA-DR4 y tienen que leer bien, ahí subrayen cuando den el examen, ahí dice no es criterio, ¿ya? Y por ahí muy bien. No se equivoquen, por favor, lean bien. Es lo principal que les voy a pedir. Pueden saber mucho, pero el momento de leer no se apuren tanto. Subrayen. En la forma de comienzo más frecuente de la artritis reumatoide, la afectación articular, ¿cuál es? La artritis reumatoide se caracteriza porque ¿cuál es la respuesta? Es poliarticular, hasta ahí vamos bien aquí, crónica simétrica aditiva, no es asimétrica, lo descarto. Entonces la mejor respuesta es la E, simétrica aditiva. ¿Cuál es el anticuerpo con alta probabilidad para el diagnóstico de artritis reumatoide? Te están preguntando el anticuerpo con alta probabilidad para el diagnóstico. El más específico, ¿cuál es? El anti-DNA es de lupus, PCR de cualquier inflamación, ANA para lupus o cualquier EDTC, anti-RNP de mixta. ¿Cuál es la mejor respuesta? Muy bien, el anti-CCP. La siguiente pregunta. En caso de artritis temprana, ¿se manifiesta por clínica antes del año de enfermedad acompañado de? A ver, vayan respondiéndome ahí, por favor. Ahí respondieron la A. Sí, en realidad, mira, en caso de artritis temprana, te están preguntando de una artritis que es inflamación, se manifiesta por clínica antes del año de enfermedad. En realidad te están tratando de hablar de una artritis reumatoide temprana porque su punto de corte justo es 1 año. ¿Qué es lo que debemos encontrar? BCG y PCR elevado. Eso es la mejor respuesta, ¿sí? Porque ahí en realidad no te están diciendo que se trate de una artritis reumatoide. Atrás. La respuesta ahí es la A. Muy bien. La deformidad más frecuente que se ve en la artritis reumatoide. ¿Hay cuello de cisne? Sí. ¿Dislocación de la articulación metacarpofalángica? Sí. ¿Hay desviación cubital? Sí. ¿Deformidad en botón de camisa o de botonier? Sí. ¿Ruptura de la tricción del extensor largo de pulgar? También. ¿Sí? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Sí? La desviación cubital. ¿Sí? Muy bien. Sobre los nódulos reumatoides, es falso. ¿Es manifestación extraarticular más frecuente? Sí. ¿Son producidos por vasculitis? Sí. Secundaria a la artritis, por supuesto. Generalmente en zonas de roce o presión, claro, se encuentran en zonas de roce o presión. ¿Es preciso tratamiento quirúrgico para la resolución? ¿Constituyen en su mayor parte un problema estético y son asintomáticos? Sí. La respuesta es la D, ¿sí? ¿Es preciso tratamiento quirúrgico para la resolución? No. Si bien es cierto, en realidad es un problema estético y no causa dolor, ¿sí? En realidad le podrían ustedes operar por cuestiones estéticas, pero el tratamiento no es quirúrgico. Ustedes tratan la artritis reumatoide y el nódulo va disminuyendo. Conforme la actividad de la enfermedad disminuye o se inactiva, también el nódulo desaparece, ¿ya? Entonces, y es un signo de mal pronóstico si lo encuentran también. De las siguientes articulaciones, la respuesta, por si acaso, es la D. ¿Es preciso tratamiento quirúrgico para la resolución? Eso es falso. De las siguientes articulaciones, las más frecuentemente afectadas por la artritis reumatoide, ¿cuáles son? No hay artritis reumatoide que no comprometa manos. La mano
¿Qué articulaciones son? Articulaciones pequeñas. Pero de esas articulaciones pequeñas, recuerden que afecta, ¿cuál de ellas? Muy bien, a metacarpofalángicas. La artritis reumatoide, recuerden ahí que respeta interfalángicas distales. Afecta interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, al igual que las muñecas. Muy bien la respuesta. En relación con las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, es falso. ¿La atrofia muscular puede ser evidente a las pocas semanas del inicio de la artritis? ¿Qué dicen? Sí. Nódulos reumatoides suelen aparecer en más del 80% de los pacientes con artritis reumatoide activa. Vamos a seguir. Cuando existe derrame pleural, el líquido obtenido por toracocentesis contiene niveles bajos de glucosa, incluso en ausencia de infecciones. Sí, es una característica. La pericarditis puede ser asintomática y se asocia a la aparición de derrame pleural. Sí. Entre el 15 y 20% de los pacientes experimentan síndrome Sjögren con la consiguiente queratoconjuntivitis. Sí. ¿Cuál es la mejor respuesta para ustedes? La B, ¿sí? Si bien es cierto, los nódulos reumatoides constituyen factor de mal pronóstico, ¿sí? Se da en una artritis reumatoide establecida de una duración más de un año, no aparece en un 80%, es menos, más o menos de 20 a 30%, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes parámetros es de menor utilidad como monitor de la actividad de la artritis reumatoide? Entonces tengo que ver qué exámenes me sirven como reactantes de fase aguda. ¿La BCG es un reactante de fase aguda? Sí. ¿Factor reumatoide es un reactante de fase aguda? PCR sí. Reactante de fase aguda, obviamente. Hemoglobina. No es un reactante de fase aguda, pero sí me indica actividad de la artritis. Los pacientes que tienen artritis reumatoide activa tienen anemia. Cuando ya la enfermedad se inactiva, sin darle tratamiento, la hemoglobina sube. ¿Sí? Y recordar ahí que la respuesta, te dicen de menor utilidad, obviamente es la B, muy bien han respondido ahí. ¿Por qué? Porque el factor reumatoide, ahí tienen que escribir que solo me sirve para el diagnóstico y para pronóstico. Nada más no me sirve para seguimiento. Si alguna vez ya salió positivo, no le voy a estar pidiendo cada rato, porque que sea más alto o que sea más bajo no importa, ¿sí? No me va a decir la evolución, si está yendo bien o mal. Porque a veces los pacientes me dicen, doctora, ¿me va a pedir mi factor reumatoide? No, ya no le voy a pedir porque no me indica si la enfermedad va bien o mal. O sea, actividad de enfermedad no me indica, solo me sirve al inicio para el diagnóstico y al inicio para saber si el pronóstico va a ser bueno o malo. Títulos bajos es bueno, títulos altos es pronóstico malo. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera hoy en día de elección en el tratamiento de la artritis reumatoide? ¿Cuál es la gold estándar? Muy bien, Metrotexate. La forma de inicio más frecuente en la artritis reumatoide, y hemos estado hablando esto, ¿sí? ¿Cuál es? De rodillas y articulaciones temporomandibulares se da, pero no es lo más frecuente. Poliarticular asimétrico no es asimétrico. Muñecas preferentemente de forma simétrica sí puede ser. Interfalángicas distales, jamás las distales. La mejor respuesta es la D. Vayamos a la siguiente. Una de las siguientes afirmaciones es falsa sobre la artritis reumatoide. Las articulaciones de la mano son las más frecuentemente afectadas, verdadero. Se asocia a síndrome Sjögren un 25%, sí. Sigue curso progresivo en un 10%, esto no. Afectación articular suele ser simétrica, por supuesto. Es una enfermedad mediada por inmunocomplejos, sí. La mejor respuesta ahí es la C. Sí, la mayoría de los pacientes no siguen un curso progresivo. En la actualidad son muy pocos que siguen un curso progresivo, porque obviamente al inicio del diagnóstico valoramos el pronóstico y le damos un tratamiento de acuerdo a esa valoración para evitar deformaciones. Por eso el diagnóstico es temprano y ustedes a futuro, me imagino de acá a unos 20 años, ya no van a ver esas deformaciones en los pacientes que ustedes clásicamente han visto. No lo van a ver porque es prevenible, dado que ahora damos el tratamiento oportuno. De las siguientes articulaciones, las más frecuentemente afectadas por la artritis reumatoide, ¿cuáles son?
Tiene que ser pequeñas articulaciones, distales jamás, metatarsofalángicas sí, metacarpo. Las más frecuentes siempre son pequeñas, de la mano preferentemente. Ya no hay artritis reumatoide que no afecte manos. Afecta todo lo que está aquí, ¿sí? Todo, pero más manos, pequeñas articulaciones. Metacarpofalángicas. En el adulto, el criterio principal de la artritis reumatoide, ¿cuál es? Poliartralgias, en realidad es poliartritis, y no son migratorias, son aditivas. Monoartritis, lo más frecuente no es. Debilidad muscular, ¿no? Es poliartritis simétrica. Muy bien, la clave es la D. Mujer de 32 años con diagnóstico de artritis reumatoide, ¿cuál de los siguientes hallazgos indica buen pronóstico? ¿Qué quiere decir? Que el resto es mal pronóstico, ¿no es cierto? Elevación de la velocidad de sedimentación es mal pronóstico. Elevación de la aptoglobina, que eso es un reactante de fase aguda, también. Presencia de nódulos subcutáneos, sí. Ausencia de erosiones en la radiografía. Lean de nuevo la pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos indica buen pronóstico? Esto de aquí. La respuesta es la D. ¿Sí? Significa que todavía tu paciente no está haciendo deformaciones, no hace erosiones, entonces su pronóstico va a ser bueno, porque toda erosión te va a llevar a una incapacidad articular. Entonces, bueno, todo lo demás, BCG elevado, títulos elevados, presencia de nódulos subcutáneos, factor reumatoide alto, anti-CCP alto, nivel socioeconómico y cultural bajo, presencia de compromiso sistémico de la artritis reumatoide también es mal pronóstico. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes criterios no corresponde a la clasificación de la artritis? Sí, de la artritis reumatoide. Artritis simétrica, sí. Muy bien, están respondiendo ahí. Rigidez matutina, más de una hora. Por ahí he visto en algunos exámenes que le ponen 45 minutos, es más de una hora. Artritis de articulaciones de la mano, por supuesto, artritis de solo 2 zonas, y acá te dicen auriculares, articulares tendría que ser, ¿no? No los reumatoides, sí. La clave es la D. Mujer de 35 años que desde hace 6 meses refiere dolor y edema en ambas manos, dolor con aumento de volumen de articulaciones metacarpofalángicas proximales y desviación cubital. Ya te dicen el diagnóstico, te dicen todas las características, no hay duda. Artritis reumatoide. La artritis de presentación simétrica, de pequeñas articulaciones, ¿es característica de qué? Muy bien, artritis reumatoide. Si se dan cuenta es la definición de la artritis que lo dan vueltas y vueltas a la misma pregunta. Mujer de 68 años presenta dolor articular simétrico bilateral en manos, pequeñas articulaciones que aumenta con el frío y rigidez matutina. Están hablando de una paciente con artritis reumatoide. ¿Qué medida preventiva recomendarían? Estos pacientes lo que tenemos que recomendarles siempre es evitar las tareas manuales enérgicas. Esa es la respuesta. La rigidez matutina en manos con 60 minutos o más de duración es un criterio de artritis reumatoide. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Paciente mujer de 48 años presenta desde hace 6 semanas dolor articular en ambas manos y rigidez matutina de manos. ¿Sí? Exámenes auxiliares, anticuerpos anticitrulinados positivos. Con esto, más lo de la articulación, y tiene 6 semanas, ¿cuál es el diagnóstico? Muy bien, artritis reumatoide. Durante la gestación, la artritis reumatoide, ¿qué pasa durante la gestación? Y ahí hay una diferencia con el lupus. Muy bien, mejora. La paciente se embaraza, la artritis inactiva. En el lupus no, la paciente se embaraza, se activa. Por eso es que a nuestras pacientes con lupus les pedimos, por favor, si desea embarazarse, tiene que conversar con nosotros. Lo va a hacer en el mejor momento de su enfermedad. ¿Qué quiere decir? Cuando el lupus esté totalmente inactivo por más de 6 meses. Entonces conversamos con ellas. Pero a veces igual se embarazan y a veces es una preocupación porque se activan, pasan a UCI, es riesgo de vida de la mamá y del bebé, ¿no? Con una paciente con lupus. ¿Cuál de los siguientes criterios no corresponde a la artritis reumatoide? ¿Cuál no corresponde? Nódulos subcasulares, no se llaman nódulos subcasulares. Rigidez matutina más de una hora, sí. Factor reumatoide cero positivo, tumefacción de 3 o más articulaciones y erosiones óseas en la radiografía, sí. ¿Cuál no? Lean bien por eso, por favor. Son nódulos reumatoides, no son nódulos subcasulares. Te dicen no corresponde, la respuesta es la A. ¿Sí? La respuesta es la A. Mujer de 40 años desde hace 2 meses, dolor articular en hombros, muñecas.
2 hombros, 2 muñecas, de moderada intensidad. Hace un mes se agrega dolor de manos, rigidez matutina, al examen sinovitis de pequeñas articulaciones. ¿Qué examen tiene mayor especificidad? Muy bien, anticuerpos anticitrulinados. Si les preguntan por sensibilidad, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, la respuesta, en realidad no es la D, por favor, es anticuerpos anticitrulinados. Esto es marcador específico. ¿Qué diagnóstico es aquí? Según la clínica, es AR. ¿Cómo haces para confirmar tu diagnóstico? O le pido factor reumatoide o le pido anticuerpos anticitrulinados. ¿Cuál es más sensible y cuál es más específica? Porque lo gana en las dos. El anticuerpo anticitrulinado es más sensible y es más específica. ¿Sí? La respuesta es la C. Mujer de 40 años desde hace 2 meses, dolor articular en hombros, muñecas de moderada intensidad hace un mes. Es la misma pregunta, ¿sí? Anticuerpos anticitrulinados del año pasado el examen. La misma pregunta, chicos, la misma pregunta. Sí, listo.